Estamos acá con la tercera mesa de diálogo. Soy Javier Gómez, economista boliviano, y me ha tocado la linda tarea de entrevistar a Enrique Dussel, que le voy a pedir como primera parte que se presente, porque es tan importante que lo escuchemos hoy en la tarde. Bueno, de nuevo muy buenas tardes a todos, un placer de estar acá compartiendo este lugar con Javier. Yo les recuerdo, yo soy profesor en el posgrado de Economía, dirijo el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM y dirijo también la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Y aprovecho ahí, veo muchos estudiantes, gente joven, interesada seguramente en el tema de China. Yo les diría, pues ustedes son la próxima generación para lograr estos puentes, ¿no? Para aprender chino, para incentivarse a analizar China con detalle, en los medios universitarios hay bibliotecas, hoy en día tienen la suerte de tener acceso por internet a una cantidad de medios. Hagan uso de eso en sus cursos, de lo que fuera, si les piden algo por escrito, etcétera, hagan un esfuerzo por hacerlo sobre China y ojalá que se entusiasmaran en este tema de China, ¿no? Gracias, Enrique. Bueno, tu llamado al público para que se sepa más de China nos permitir que buena parte de nosotras, no conocemos qué ha pasado en los últimos 40 años en China. ¿Por qué estamos hablando ahora de China tan dinámicamente y con tanta atención del público? Enrique, si nos cuentas qué ha pasado los últimos 40 años en China y por qué es tan importante para Latinoamérica, para tu país, para México, hablar de China. Mira, de nuevo, yo no soy sinólogo, no tengo un profundo respeto por los sinólogos, también con un poco de ironía, ¿no? Yo diría, bueno, un serio sinólogo empieza en 1000 antes de Cristo y si no llega a 1000 después de Cristo no pasa nada. Nosotros empezamos en 2017 y si no llegamos a 1000 después de Cristo tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo les diría, de nuevo, sin ser experto en el tema, desde una perspectiva latinoamericana llama la atención China por ser un continente prácticamente, 1.400 millones de habitantes, y más allá de debates de cómo y bajo qué teoría, etcétera, de haber logrado un efectivo incremento del nivel de vida en forma muy sustantiva, ¿no? Digo que a final de cuentas, pues yo creo que eso es de una forma u otra a lo que aspiramos, ¿no? Y entonces no se trata de cómo lo mido y si es en dólares constantes o en pesos corrientes, etcétera, y sin lugar a dudas el incremento del nivel de vida en China ha sido muy sustantivo. Escuchábamos, ¿no?, de nuestros colegas chinos también, China no es un cuento color rosa, ¿no? Problemas y desafíos muchos, ¿no?, individuales, familiares, etcétera. Y yo te diría, digo, lo que cada vez que uno va a China de nuevo es este continente en continua reforma, ¿no? Uno desde una perspectiva latinoamericana muchas veces diría, bueno, ya hicieron su reforma, pues ya párenle, descansen un ratito, ¿no? No, la reforma de la reforma de la reforma y por quinta vez y va de nuevo, es un paso que llama la atención desde una perspectiva latinoamericana. Ojo, las cosas no son color rosa, ¿no? Es decir, hemos entrevistado ahí, justo hablaba con alguien ahí de un viejo latinoamericanista, una bonita entrevista que yo le hice al profesor Su Shih-cheng, que es un poco ahí el abuelo de muchos latinoamericanistas en China hoy en día, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y claro, sí, el nivel de vida en China se ha incrementado en forma sustantiva. Ojo, en forma también muy violenta, ¿no? Violenta en el sentido de que se han olvidado
han destruido parte de su historia en este proceso de modernización y ha sido muy violento incluso en términos individuales, ¿no? Imagínate una persona que hoy en día tiene 80 años, ¿no? Que vivió la revolución, que vivió los 60s y 70s en China y que vivió los 2000s en China, ¿no? Y en donde en los 60s o 70s pensar en Estados Unidos te pudo haber costado mucho, ¿no? Y él estuvo 3 años en un campo de cocinero con otros colegas donde mejoraron su español bajo pésimas condiciones, se le congelaron varios dedos, etcétera, pero ahí mejoraron su español y después varios de esos fueron embajadores en otros países. Pero claro, una generación, uno le diría en el 2017, perdedora, jubilado, con una jubilación de miseria y en una generación en donde el que hoy en día no tiene dinero para comprarse un Mercedes, pues es un burro, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, está llena de armonía, nos decían por ahí, y yo diría pues lleno de contradicciones generacionales, regionales, etcétera, ¿no? Gracias, Enrique. Intentemos dar un pasito más. Tú esta mañana, y seguramente algunas de las personas no estaban presentes, nos insistías con que veamos no solamente la visión tan general del Estado, el centralismo, el Estado planificador chino, sino decías, lo público es muy complejo. Y en ese sentido entendamos qué significa para China lo público, porque si no vamos a equivocarnos varias veces y vamos a ser tan generalistas como no interpretar nada. ¿Por qué no nos explicas cómo entiendes esta complejidad de lo público? Mira, de nuevo yo te diría, a ver, me parece que buscar críticamente destacar al sector público, que no el Estado en China, también parte de una discusión en América Latina, no quiero decir en toda América Latina, pero en buena parte de América Latina, a mi parecer controversial seguramente, en donde en forma simplista todo lo que es público es corrupto, no competitivo, en fin, largas listados de adjetivos y por ende, pues aparentemente de forma milagrosa el sector público, pues el sector privado, pues es todo lo contrario, ¿no? Yo llevo 25 años trabajando con y sobre organismos empresariales y les podré contar anécdotas, ¿no? Los empresarios tampoco son marcianos libres de culpa y libres de todos esos adjetivos. Entonces, cuando uno realiza estudios en China, temas comparativos de América Latina y China, de cadenas de valor específicas en hilo textil, confección, en logística, en puertos, temas de comercio, inversión extranjera directa, claro, uno se encuentra crecientemente con que el tema de la propiedad, viejo tema de la economía política, si ustedes quieren, pues la propiedad importa en China, ¿no? Claro, lo de menos es que pues uno no se entere, pero más nos vale enterarnos, ¿no? Y el tema del sector público en toda su complejidad, ¿no? Porque México tiene muchas veces con Estados Unidos y con Canadá, tiene una cantidad de demandas, el gobierno, el sector público mexicano, demandas en contra del Estado en la OMC, en contra de China, en contra de textiles, en contra de sectores específicos de muebles, juguetes, etc. Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos, China gana estas demandas, ¿no? Y gana estas demandas porque a mí me parece con toda humildad que en buena parte de América Latina y no solo en América Latina no comprendemos esta complejidad del sector público, donde el gobierno central en China puede decir yo no tengo nada que ver con, en la mañana hablaba del sector automotriz, pero les podría hablar de otros 25 sectores donde el gobierno central les puede decir
Mira, yo no tengo acá injerencia, ¿no? Son estos latosos, uno diría, de provincias, ciudades, municipios. De nuevo, yo diría todos del sector público y altamente competitivos, ¿no? Compiten entre sí y se sacan los ojos, y ni hablar fuera de China, ¿no? Entonces, es una institución que yo invitaría a dejar de lado viejos esquemas en donde uno diría, sí, bueno, es el Estado socialista, o no, no, pues es un Estado capitalista uno más, o a mí me parece que es una forma, participa, compite, ¿no? Crea, según Loretta Napoleoni, tiene un bonito libro de Maonomics, ¿no? Genera empresas altamente competitivas, es más, que están haciendo pedazos a empresas en el occidente, ¿no? Pregúntenle a Cisco, si no, cómo le está yendo con Huawei, con ZTE y otros, ¿no? Entonces es un país constitucionalmente socialista, altamente competitivo, con incentivos a incrementar la producción. Ojo, otros temas como el medio ambiente juegan un papel secundario, ¿no? Has escrito esta complejidad, pero quizás todavía nos queda un poco más de necesidad de profundidad sobre la propiedad privada en largas 4 décadas, 5. La propiedad privada, el tema de la competencia, y meter el tema de que sabemos que buena parte de la gran capacidad de competir en el mundo de China se debe a la sobreexplotación del trabajo. ¿Cómo miras un poco más profundo el tema de la propiedad privada? ¿Cómo miras el tema de la competitividad y cómo miras la sobreexplotación del trabajo? Mira, desde una perspectiva china, ¿no? Colegas chinos que han estado acá con nosotros, ellos te dirían la tendencia es claramente a privatizar la economía, ¿no? Es decir, en 1980 la propiedad del sector público era 100%. Algunas estimaciones más recientes indican que el sector público tiene propiedad del 50% del Producto Interno Bruto, ¿no? 50% es propiedad del sector público, no existe ninguna de las principales 10 economías donde el sector público tenga más del 2, 3, 5%, ¿no? Eso es propiedad directa. Otras opciones en donde el sector público es el principal cliente, la principal fuente de financiamiento, donde todo esto no es gratis, ¿no? Es decir, hay injerencia, hay posibilidades de inducir por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, es indudable que han ido creciendo diversas formas de propiedad, ¿no? No es Marx versus von Hayek, ¿no? Donde es o la socialización de los medios de producción o la propiedad privada, sino que la experiencia china nos demuestra o nos refleja docenas de formas de propiedad en China, incluyendo injerencia y donde participa la propiedad privada. Entonces, sin lugar a dudas, la participación de la inversión privada en China ha ido incrementándose en forma sustantiva, aunque incluso en esos casos la omnipresencia del sector público es muy relevante, ¿no? Es decir, incluso en casos como Huawei, retomo y cito simplemente, digo, no es casualidad que Estados Unidos a Huawei y a ZTE las tengan bloqueadas. Ustedes podremos estar de acuerdo o no, pero Huawei es probablemente de las empresas más privadas que uno se imagina, y los que han estado en China, los que han analizado un poco esta empresa, pues podrán decir, pues sí, pues como decía por ahí Cantinflas, ¿no? Pues qué tanto es tantito, ¿no? La ciudad de Shenzhen hace un par de años le dio un crédito de $3,000 millones al 1% anual por 30 años, ¿no?
A mí no me lo dan, no. Me temo que a ti tampoco, ¿no? Entonces, de nuevo, eso tiene pleno sentido desde la perspectiva del sector público. Yo quiero que esta empresa siga teniendo su headquarters, su centro de operaciones en Guangzhou, en la provincia de Guangdong, en Shenzhen. Me es importante vincularlo con ciencia y tecnología que genere empleo, ¿no? Entonces, eso es privado, ¿no? Con una relación dinámica, ¿no? Eso es de lo más privado que hay, ¿no? El resto es público. Entonces, en fin, yo les diría, es importante conocerlo. De nuevo, yo no le pongo ningún adjetivo, pero si no conocemos a la China del 2017, ¿no? Y si no conocemos qué es Sinohydro, de dónde provienen sus fuentes de financiamiento, en México Sinohydro está participando en un proyecto de inversión que está parado hace un año, ¿no? Y uno los entrevista y les dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo se van? No, estamos bien, y aguantamos otro par de años, ¿no? Claro, uno de los contratistas, proveedores mexicanos, está en otra situación, como que aguanto otro año y a mí quién me paga, ¿no? Sinohydro no tiene el problema de financiamiento, eso es otra racionalidad, otra lógica, ¿no? Entonces, en fin, es importante comprender este ambiente complejo, pero que se puede lograr, yo te diría, definir con mucho detalle, ¿no? Es decir, la propiedad pública, los inversionistas chinos, los que llevan a cabo proyectos de infraestructura, tienen nombre y apellido, características específicas, en algunos casos compiten entre sí, y ahí vuelvo a hacer un llamado a invitar a jóvenes que están haciendo ahí diversos estudios, a enriquecer esta discusión y a desmistificar a la China, ¿no? Pues China es un continente, ¿no? Y son 1.400 millones de habitantes, provincias, etnias, etcétera, ¿no? Enrique, gracias, pero has contestado parcialmente. El tema del trabajo, ¿cómo ves tú la posibilidad de salir de este entrabamiento que posiblemente tenga la economía? Sabemos que en sus planes quinquenales, el 2011 al 2015 y el siguiente, están marcando mucho el debate sobre este elemento. Mira, el tema del trabajo y del empleo probablemente sea uno de los temas, yo te diría, más delicados y complicados de análisis, de reflexión en la propia China, ¿no? No es casualidad que en todas estas discusiones, grupos de trabajo en la propia red, probablemente el tema del empleo y el trabajo en China sea el más subdesarrollado, ¿no? En las estadísticas, ¿no? Cuando uno revisa las estadísticas oficiales chinas, pues por ahí faltan 200 millones de trabajadores, ¿no? Uno dice, pues, híjoles, pues son 2 Méxicos, ¿no? Pues ¿cómo que te faltan, no? Pues no es cualquier cosa, ¿no? En fin, a ver, yo digo en términos cualitativos, China en la década de los 60, 70, 80, 90 todavía, seguramente llevó a cabo, yo les diría, uno de los procesos, no sé, digo, sin entrar a grandes debates conceptuales, pero un proceso de acumulación originaria sumamente violento, ¿no? Acá hay una buena fuente, a veces no necesariamente tienen que ser los más sesudos análisis académicos, sino que novelas, ¿no? Yu Hua es un autor que a mí me encanta, Hermano se llama, el que no lo haya leído, es una novela de 800 páginas, brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Una época donde la gente, el que no se moría de hambre en los 60s y 70s, tenía serios problemas, etcétera, y de nuevo en los 80s, 90s,
Y en los 80s, 90s, 2000s, en fin, la posibilidad de un incremento muy significativo del nivel de vida, y a tal grado que en los últimos, te diría, en la última década, un sector público, volviendo al sector público, que le exige a las empresas transnacionales, esto en América Latina nos parece inaudito, le exige a las empresas transnacionales, particularmente a las japonesas, ¿no? Que incrementen los salarios de los trabajadores chinos y permite una huelga en China, no es una casualidad, y permite huelgas en estas empresas transnacionales para que incrementen los salarios, ¿no? Eso, de nuevo, en buena parte de América Latina sería impensable, ¿no? Entonces, de nuevo, 40, 50 años de un proceso muy violento de acumulación, procesos de aprendizaje espectaculares, donde China invitó a la inversión extranjera directa para aprender, y yo les diría, donde hoy en día China le dice a la Volkswagen, gracias, que aprendí, ¿no? Y la Volkswagen dice, gracias, ¿qué? No, pues gracias ya. Ahora yo ya tengo tecnología, y si no tienes mejor tecnología que la mía, te va a ir mal, ¿no? Y no solo a la Volkswagen, sino que a la Ford y a muchos otros, ¿no? Entonces, desde una perspectiva latinoamericana, de nuevo, llama mucho la atención este proceso de aprendizaje, y con el pragmatismo que escuchamos en estos días y hace un momento, claro, con ciertos resultados que en donde en muchos casos en América Latina pues no tenemos esos resultados, ¿no? Gracias, Enrique. Haciendo seguimiento a tus intervenciones, no solamente estos días, sino antes en tu columna, en la Reforma, me llamó la atención en un momento de tensión, la elección de Trump, la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, y tu posición frente a las posibilidades de relación con China. Tú has llamado algún rato solo taco de lengua, explicar un poco esa frase mexicana y explicarnos cuál crees tú que sería el beneficio de apuntar más fuertemente a la relación más armoniosa con China, más estratégica, frente a las crisis y además los magros resultados de un TLC con Canadá y Estados Unidos. Miren, en términos cualitativos, mi impresión es que eso nunca lo haría ningún embajador ni ningún académico, pero China lo que nos está diciendo a América Latina es, oye, América Latina, ¿tú a qué te vas a dedicar en 30 años? ¿No? Bajita la mano, ¿no? China nos dirá, ¿saben qué? Pues mira, yo en 50 años quiero hacer, en 25 años, en 5 años, y seguramente se van a caer y algunas cosas no funcionan, etcétera, ¿no? Digo, en buena parte de América Latina, pues no sabemos lo que va a pasar en 5 semanas, ¿no? Entonces no me pidas lo que va a pasar en 50 años, ¿no? Pero en términos propositivos, pero yo diría con toda la amenaza de la pregunta, ¿no? A ver, hace 25 años te dije, acá voy a estar y acá estoy, ¿no? Hace 25 años América Latina era la envidia de China, y hoy en día América Latina China busca aprender de América Latina para no cometer los mismos errores, ¿no? Hemos recibido en los últimos 5 años en la UNAM docenas de delegaciones, el próximo martes otra, ¿no? Sobre la famosa discusión que en América Latina, por supuesto, pues ya nos olvidamos hace mucho, sobre la famosa trampa del ingreso medio, ¿no? Es decir, pues un continente que lleva 30, 40 años, pues que sube 5%, baja 3%, y sube 3% y baja 2%, ¿no? Pues lo que China quiere es seguir como el tren rápido a 400 kilómetros por hora, ¿no? Incrementando el PIB per cápita. ¿Y cuál es el mejor ejemplo del que se puede aprender? Pues Argentina, Brasil, México
y el resto del continente. ¿Qué es lo que no queremos? Pues que nos pase eso, ¿no? Entonces, yo les diría de nuevo, hay que prepararnos en este diálogo con China en el corto, mediano y largo plazo, y en el caso de México, y yo les diría en buena parte de América Latina, el gran reto cualitativo es de preparar instituciones, ¿no? Requerimos instituciones públicas, privadas y académicas donde se requiere una inversión individual, ¿no? Es decir, como por ahí hemos platicado, si te quieres dedicar a China, pues tendrás que dejar otros temas de lado. Si un estudiante acá decide, pues se me antojó aprender tantito chino, pues dirán que pues no es tantito, ¿no? Pueden ser 3, 4 horas diarias, 2 horas de tareas durante 4 años, ¿no? Pues es una inversión sustantiva. Mi impresión en buena parte de los ministerios, secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, pues es que pues la gente que sabe sobre China pues es muy limitada, ¿no? Las embajadas de nuestros países en China, muy limitadas. Veamos los organismos empresariales, conozco unos cuantos en Argentina, en Chile, en Brasil, en México y en otros países, pues son sumamente ignorantes, incapaces de análisis, olvídate de propuestas. Y en el sector académico hay países completos en donde no hay un centro de investigación sobre China, ¿no? Entonces, eso significa instituciones, ¿no? Hay que generar conocimiento, empezando por universidades, académicos, conjuntamente, no tenemos que ser de la misma opinión, eso es lo de menos, pero hay que tomar en serio el tema, ¿no? Vamos a traer turismo chino, bueno, pues quién sabe qué es el turista chino. Silencio, ¿no? Mañana te hablo, ¿no? Es el famoso. No hay, ¿no? Oye, vamos a exportar tequila a China, ¿no? A ver, ¿quién conoce el tequila en China? Pues, ¿quién sabe sobre qué es el alcohol en China? Silencio, ¿no? Entonces, si no nos preparamos hoy, vamos a vivir, en los próximos 5 o 10 años, vamos a vivir las consecuencias. Estamos viviendo hoy lo que no hemos hecho en los últimos 5 o 10 años. Entonces, puro taco de lengua, decía por ahí, en el sentido, claro, puede sonar muy sexy, ¿no? En el corto plazo, no, hombre, China nos va a sacar de todos los problemas, ¿no? Como China tiene turismo, el PIB per cápita, la demanda de China está incrementándose, pues lo único que hay que hacer pues, es atraer turismo, integrarse a esa demanda, etcétera. Pero atraer turismo no es lo mismo atraer un inglés a un estadounidense que a un chino. Tiene intereses particulares, se requiere de una infraestructura, se requiere de una estrategia, se requiere de una inversión. Entonces, puro taco de lengua, decir, no hombre, no van a caber acá todos los turistas chinos. Pues mi pregunta sería, ¿qué hiciste hace 5 años para atraer turismo, para exportar productos específicos, etcétera? Y en general te encuentras con mucho silencio, ¿no? Es decir, no hay mayor continuidad, no hay diálogo, no hay una inversión institucional en programas específicos para empresas, para académicos, etcétera. Las cosas, para variar, no son blanco y negro, no es de que no haya nada o haya todo, ¿no? Pero digámoslo así, son muchas oportunidades perdidas, ¿no? La demanda de China es real. Pregúntenle a Alemania, pregúntenle a Corea, pregúntenle a Japón, ¿no? Se han beneficiado muy sustantivamente de la demanda china, pero América Latina ha tenido enormes dificultades de salir, de vender la soya, de vender petróleo, de vender gas, commodities que podrían vender en China, en Nueva York o en cualquier otro lugar, ¿no? Ahí las élites latinoamericanas, los famosos empresarios, la iniciativa privada en América Latina, pues ha estado pues muy falta de innovación, de ideas, de inversiones, etcétera, ¿no? Enrique, en esta dinámica de aprender de aquí en adelante,
la agenda del Made in China 2025, un camino, un cinturón, el nuevo camino de la seda. ¿Qué desafíos nos plantea concretamente, más allá del aprendizaje que es urgente? Y hasta ahora hemos visto la complejidad de una agresiva presencia china en el mundo, agresiva en inversiones, agresiva en financiamiento y también agresiva en las formas dinámicas de administrar la naturaleza dentro de sus fronteras, fuera de sus fronteras, y de administrar o de gestionar la fuerza laboral. ¿Qué nos llama, además del conocimiento, estos desafíos dentro de las nuevas agendas de China? Mira, mi impresión, y acá esto es parte de una discusión con el sector público, con el sector privado y muchos otros, es de que se requiere de nuevo, uno, de conocimiento. Si no sabes con quién estás, si no sabes lo que quieres de la contraparte, pues estás bastante perdido, ¿no? Y si tu primera impresión es, pues, uy, no se vaya a enojar, pues que se enojen. Digo, escuchamos que pues, buscan ser armoniosos. Les contaré de anécdotas donde hay diálogos y negociaciones poco armoniosas, y no fue por mí, pero no viene el caso, ¿no? Yo les diría, se requiere de conocimiento y se requiere de una durísima negociación. Lo bueno, a ver, este monstruo de la institución del sector público en China, a la primera, con certeza, atemoriza, ¿no? Porque uno dice, híjoles, ante este monstruo, híjoles, pues nuestros pobres sectores públicos, nuestros pobres secretarios o ministros, que además no se habla uno con el otro porque compite y qué sé yo cuánto, pues claro, ante el tamaño del dragón, pues uno se queda como el ratón enfrente de este monstruo, ¿no? Lo que se requiere es, con conocimiento, una negociación muy fuerte, ¿no? Es decir, a ver, proyectos de infraestructura implican una enorme oportunidad para América Latina, ¿no? Según la CEPAL, el BID, la banca latinoamericana, América Latina tiene una demanda insatisfecha en infraestructura real y efectiva, ¿no? Digo, esto no es inventado por los chinos, ¿no? Faltan caminos, falta infraestructura en telecomunicaciones, en puertos, etcétera. Esto es real, ¿no? Y China tiene una estrategia muy agresiva buscando decir al resto del mundo, jovenazos, China tiene una oferta, una estrategia global diferente a todo el resto de los países, con la capacidad de ofrecer infraestructura. El que no la quiera, pues que no la tome, ¿no? Claro, pensando en etapas del comercio, financiamiento, inversión y proyectos de infraestructura, los proyectos de infraestructura entonces son una oferta y una posibilidad real muy significativa. Ojo, hay que negociarlo, porque los proyectos de infraestructura hoy en día, como te los ofrece China, y si tú lo firmas así en el contrato, así te lo van a dar, ¿no? Como te los ofrece, son proyectos de llave en mano, donde el grado de integración local, regional y nacional es 0.0, ¿no? Es decir, el taco, el arroz, el ron y el mate va a venir de China, ¿no? Y si te dejas, la fuerza de trabajo, la tecnología, los proveedores, los clientes y los servicios postventa vienen de China. Hay que negociar, decir, oye, a ver, los clavos los sé producir, ¿no? En México hacemos tacos y hacemos tortillas, dame permiso de integrarlo. Oye, y hacemos más que eso, y hacemos diseño, y tenemos trabajadores. Es un proceso de negociación. En Costa Rica el estadio de fútbol se hizo con fuerza de trabajo china, que se quedó en Costa Rica, ¿no? Es una opción. Hay otras opciones. Entonces, que uno diga, es que China solo... No. La misma empresa tiene diversas opciones. ¿De qué depende? Bueno, de una contraparte latinoamericana que diga, oye, tú te quieres desarrollar a través de proyectos de infraestructura. Fantástico. Yo también.
¿Y qué hacemos? Pues sentémonos y a ver qué parte le toca a cada uno, ¿no? En buen espíritu. Y ¿sabes qué? Si lo que tú me ofreces hoy en día así no me conviene, pues hoy no lo firmo. Oye, que van a llorar, patalear, pues que lloren y pataleen. Hoy no, tal vez mañana sí, ¿no? Pero en toda negociación, la posibilidad de que la negociación fracase tiene que ser parte de un potencial. Si tu única preocupación es que no se enojen, pues estás perdido, ¿no? Entonces, de nuevo, proyectos de infraestructura, lo más sofisticado que nos ofrece China hoy en día, ¿no? Es decir, los trenes rápidos son tecnología china, no inventada, no son trenes de papel, ¿no? El que se ha subido al tren de Shanghái a Pekín, a Guangzhou, etcétera, es real, ¿no? Tienen problemas igual que muchos otros, ¿no? Pero el reto para América Latina es sustantivo, ¿no? ¿Nos queremos integrar o nos regresamos a antes de la sustitución de importaciones y no sé cuántos siglos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Esperamos haber aclarado algunos elementos de tan compleja historia del presente y del futuro. Así que gracias.